estamos con unas Fuerzas Armadas que están divorciadas de la opinión pública. Yo creo que el gobierno ha perdido mucho tiempo echándole la culpa al gobierno anterior en vez de concentrarse en los resultados de su propia gestión. Un soldado mata a una mujer en un retén. Dylan Cruz muere por un miembro del SMAT, hechos del 9 de septiembre del año pasado. Son hechos que realmente han creado una fractura entre la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas, lo cual es una tragedia para cualquier sociedad. Estoy seguro que la llegada de un ministro como el doctor Molano pues va a mandar una señal de que aquí las cosas hay que manejarlas un poco distinto, y espero que sea así. ¿Qué tal, amigos del tiempo.com y de todas las plataformas digitales e informativas del Tiempo Casa Editorial? Sean todos ustedes bienvenidos a esta misión de redacción en línea, el espacio abierto por esta casa editorial para el análisis, para el debate, para la conversación sobre los temas más delicados y más importantes de la agenda informativa nacional e internacional. Hoy hablaremos un tema especialmente delicado, especialmente complejo, en el sentido de que luego de la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya hay un sucesor que acaba hace poco tiempo de ser, digámoslo así, confirmado por el gobierno del presidente Iván Duque, luego de que la prensa y particularmente el periódico El Tiempo en exclusiva anunció su nombramiento. Se trata de Diego Molano, un uribista de vieja data, pero que, digámoslo así, que es relativamente joven. Vamos a analizar cuáles son los desafíos que vienen para el Ministerio de Defensa bajo la administración de Diego Molano y en general todos los desafíos de ya prácticamente el gobierno del presidente Iván Duque, que de alguna manera está empezando a entrar en su recta final. Para hablar de este y de otros temas, tenemos dos invitados muy especiales. Por una parte, nos acompaña el doctor Gabriel Silva Luján. Es una persona con una amplísima hoja de vida en el servicio al país, toda vez que fue embajador en Estados Unidos, también fue ministro de Defensa, fue gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia. Doctor Silva, muy buen día. Bienvenido a esta emisión de Redacción en Línea. Edward, muchas gracias. Un saludo a todos sus televidentes y a todos los seguidores en las redes. Muchas gracias por la invitación. Por otra parte, tenemos a Armando Neira. Armando es nuestro editor político, el editor político del Tiempo Casa Editorial, un periodista con amplísima experiencia, muchísimos años cubriendo la fuente política y otras fuentes de la palpitante actualidad nacional. Armando, feliz día. ¿Cómo estás, Edu? Un saludo para ti, un saludo muy especial para el señor embajador en Washington y el ministro de Defensa, quien conoce muy bien dónde en el potro en que montaron a Molano. Así es. Gracias, hermano. Así es. Entonces, hecha ya la presentación, hecha esta pequeña introducción, comenzamos Redacción en Línea. Trabajaremos con ese amor de patria, a hombro con los soldados y policías de Colombia hasta que logremos la victoria. Una victoria de la legalidad que le permita a nuestra nación vivir en equidad y con dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Molano, nuevo ministro de la Defensa Nacional. Diego Molano, un uribista de vieja data que en ese momento, que antes de su nombramiento se estaba ocupando del departamento administrativo de la presidencia, es la persona elegida por el gobierno del presidente Iván Duque para suceder a Carlos Holmes Trujillo, que, como sabemos, falleció lastimosamente hace algunos días víctima del COVID-19. Muchos son los desafíos que va a tener que afrontar Diego Molano, porque continúan las masacres, continúa el asesinato de líderes sociales, continúa el desplazamiento de personas por cuenta de la violencia de algunas bandas criminales en sectores específicos de la geografía nacional. Todavía no está muy claro todo este tema de la doctrina militar que provocó un escándalo hace algunas semanas. Y entonces, esa es la primera pregunta para Gabriel Silva. ¿Cuáles son los principales desafíos o las cuestiones más urgentes que va a tener que resolver Diego Molano al frente de la cartera de defensa? Bueno, primero quisiera también decir que lamento muchísimo el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo. Éramos amigos personales a pesar de fuertes diferencias políticas y de políticas públicas, pero realmente es una lamentable pérdida para el país. Creo que
el doctor Diego Molano llega a una coyuntura bastante compleja en lo que es el manejo del ministerio. El ministerio pues ha estado en los últimos años afectado por una serie de divisiones internas entre sectores de las Fuerzas Armadas. Incluso pues sabemos muy bien lo que ocurrió también dentro de la policía, hubo unas divisiones muy marcadas, y además los fenómenos de la seguridad nacional se han ido complicando de manera significativa. Por ejemplo, todo el tema de masacres está desatado, todo el tema de protección a los exmiembros de las FARC pues ha sido bastante deficiente, también la persecución a líderes sociales y ambientales, y la existencia y la permanencia de las actividades del ELN, pues son todos desafíos que para cualquier ministro son muy grandes, pero en esta época aún más, y creo que enfrenta una coyuntura compleja y sin duda que va a requerir una situación y un manejo político, un manejo de autoridad y de respaldo del presidente de la República muy grande. Armando, a propósito de lo que comenta Gabriel Silva, de las divisiones, se dijo hasta hace algunas semanas que había unas divisiones en la cúpula entre gente que de alguna manera se consideraba santista frente a los duquistas, y que había problemas especialmente relacionados con todo este tema de la doctrina que finalmente quedaron al descubierto luego de este episodio. ¿Qué podemos decir al respecto, Armando? Sí, no solamente eso, Edu, sino que los militares en este momento tienen una circunstancia, un señalamiento que puede ser injusto, pero que es así, que han bajado mucho la guardia, que están como si estuvieran caídos de brazos en algunas regiones del país, lo cual es un señalamiento bastante fuerte para unas fuerzas militares que tienen sobre sus hombros nada más y nada menos que la responsabilidad de darle la seguridad al país después de un proceso de paz, pero con un abierto crecimiento, sobre todo del microtráfico, y con un problema que yo le agregaría, un desafío enorme para comentarlo con el doctor Silva, que conoce muy bien esto, que es con una frontera porosa y con las relaciones rotas con Venezuela, lo cual crea una dificultad sin antecedentes, porque cuando usted estuvo en el ministerio, la relación era muy distinta con Venezuela, ¿no, doctor Silva? Pese a que usted pues desde la seguridad democrática, que ya la tensión entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Caracas era muy fuerte, pero creo que no como está en este instante, ¿cierto? Pues Armando, yo creo que has descrito claramente los desafíos. Sin duda, yo señalaría que la división que se dio o que está en proceso, en curso de resolverse dentro de las fuerzas militares, en particular del ejército, más que tener que ver con santismo, uribismo, duquismo, creo que tiene que ver con doctrina y con actitud del futuro y rol de la fuerza pública y de las fuerzas militares en la seguridad nacional. Si hay algo que es relevante en este momento es que el nuevo ministro aclare cuál es la posición doctrinaria del comando civil de la fuerza pública y de la responsabilidad de la fuerza pública frente a la comunidad, frente a la sociedad, frente a la protección de los líderes, frente al proceso de paz. Esa es una decisión doctrinaria que es fundamental. En cuanto al tema de Venezuela, claramente la situación es muy compleja porque la política exterior hacia Venezuela creó una hostilización, una situación de conflicto desde los primeros días del gobierno del presidente Duque, y por lo tanto el ministro tendrá que tener en cuenta los riesgos para la soberanía nacional, además de los riesgos para la seguridad interna que significa tener al ELN y muy posiblemente a las disidencias de la antigua FARC en territorio venezolano amparadas por el gobierno de Maduro. Son desafíos de la mayor magnitud. Tienes razón, hermano. Fortaleceremos las capacidades de nuestros soldados y policías para tener mayor presencia, cercanía y efectividad en su tarea y en su labor de proteger a los colombianos. Fortaleceremos la tecnología y la ciberseguridad para contrarrestar
las amenazas que en ella se ciernen sobre nuestra nación. Profundizaremos en la formación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para todos nuestros soldados y policías. Yo quisiera añadir un elemento clave y para que lo conversemos entre todos. Próximamente va a haber elecciones en Ecuador y el candidato que está encabezando las encuestas es el candidato del expresidente Rafael Correa. Recordemos que durante el gobierno de Rafael Correa, la frontera con Ecuador se convirtió en una especie de santuario de las FARC. De hecho, allí fue dado de baja en una operación bastante audaz el que era uno de los máximos jefes de esa guerrilla, Raúl Reyes, lo que trajo un conflicto bastante grande entre Colombia y Ecuador. Ahora nos podríamos estar exponiendo a que de pronto se repita que la frontera de Ecuador termine convertida también en una especie de filtro por donde grupos al margen de la ley, no solamente el exguerrilla o bandas criminales, terminen pasándose a ese lado para delinquir. Yo quiero, Edu, y con el perdón del doctor Silva, no solamente es Ecuador el gran problema que tenemos, sino todo el ancho de la frontera. Nariño, Cauca, Putumayo, toda esa región está tomada por los ilegales. El gran logro de la presidencia del gobierno Santos fue haberle quitado las armas a 13.500 hombres de las FARC, haber hecho que a través del diálogo, de la conversación, de la charla, del convencimiento, las FARC pusieran las armas. Después de 50 años, las FARC las dejaron a un lado. Eso es un logro indiscutible. De pronto, lo que le pasó al gobierno de Santos y que no continuó Duque es haber llegado con fuerza y haber penetrado esos territorios para que los hubiéramos copado, el Estado los hubiera copado. Hoy están en manos de ilegales, lo cual es un desastre. Un gobierno que entre en tensión, que sea un gobierno que tenga no una línea coordinada netamente con Bogotá, en este caso Quito con Bogotá o Caracas con Bogotá, pues ya es un factor de disturbio añadido, que eso sí es más lamentable y es un mayor desafío para quien esté gobernando, sea el que sea. El presidente en este momento tiene unas diferencias conceptuales con Venezuela, puede tener ahora unas diferencias conceptuales con Ecuador, pero si le añadimos que no tenemos el control de la tropa, el control territorial por parte del Estado colombiano, pues eso sí es un desastre. La paz de Colombia es un anhelo de todos y la paz implica que pasemos la página de esa fractura donde se nos quiso dividir entre amigos y enemigos de la paz. Y antes que nada, esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Doctor Silva, pero ¿usted considera que las Fuerzas Armadas colombianas están desanimadas, están en una especie de operación de brazos caídos, están desmotivadas, como se está diciendo desde algunos círculos? Yo creo que eso es un cuento chino, la verdad, y lo digo con toda claridad. Muchas veces, por razones políticas e ideológicas, se trata de decir que hay un síndrome. Por ejemplo, antes se hablaba del síndrome de la Procuraduría, que justificaba la falta de resultados por parte de la fuerza pública en ciertos frentes. Ahora se habla del síndrome del proceso de paz. Esos son justificaciones políticas a una situación de falta de mando, de estrategia adecuada y de coordinación más poderosa, más fuerte por parte del poder civil sobre la fuerza pública. Yo creo que, como lo señalaba Armando, el gran desafío son los grupos armados organizados que tienen una organización ya que justifica un ataque del Estado. No es simplemente criminalidad, sino es organizaciones armadas con objetivos no solo de rentas ilegales, sino también de control de territorio. Y creo que así como lo hizo en su época el presidente Barco y lo hizo el presidente Gaviria y otros presidentes y el mismo presidente Santos y el mismo presidente Uribe, cuando tomó la decisión de someter a esos grupos, la debe hacer este gobierno y no simplemente pues hablar de que eso es un tema que está bajo control y que está avanzando. Yo no veo ese control, no veo ese avance. Las masacres aumentan todos los días. Los líderes
están siendo asesinados en absoluta impunidad. Y sí veo, obviamente, luces de esperanza y de confianza, como por ejemplo la llegada del nuevo director de la policía, que tiene un gran recorrido en esos temas. Entonces, pues confío en que el nuevo ministro asuma este tema, no se deje influir por razones ideológicas y de defender posiciones de partidos, sino que asuma una responsabilidad frente a toda la sociedad. Diego Molano es una persona distinta. Es interesante desde el punto de vista, al menos de la imagen, que sí el presidente y el uribismo está como renovándose, digamos como un uribismo 2.0. Ya creo que el uribismo está empezando a buscar figuras distintas y el reto de Molano es mostrar que él está más conectado con la gente y con los sectores urbanos. Venimos de un ministro que era muy marcado por el uribismo y una persona mayor, que es el ministro Botero, luego siguió Carlos Holmes, que ya era lo que se decía un uribista pura sangre, y pasamos a una figura más joven, tiene 50 años, más tranquilo, muy dialogante, y vamos a ver cómo se conecta con la gente, porque estamos con unas Fuerzas Armadas que están divorciadas de la opinión pública. Un muchacho, un soldado, mata a una persona, mata a una mujer en un retén en el sur del país. Dylan Cruz muere por un miembro del SMAT. Unos policías aparentemente son los causantes de haber incinerado a unos jóvenes en un ECA y los dejan encerrados. Los hechos del 9 de septiembre del año pasado son hechos que realmente han creado una fractura entre la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas, lo cual es una tragedia para cualquier sociedad. El reto de Molano es conectar, apretar a los militares, apretar a la fuerza pública, lograr la eficiencia, respetando los derechos humanos, pero también conectándose con la sociedad. Así es, Armando, pero doctor Silva, usted que conoce en profundidad cómo funciona en todo esto de los generales y los oficiales y demás, ¿cómo piensa que recibieron el nombramiento de Diego Molano como su nuevo ministro de Defensa? Bueno, yo creo que hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas, en particular dentro del Ejército. Creo que hay unos sectores que tienen una visión, digamos, que no coincide con un manejo del orden público, con una convergencia sobre la opinión, sobre las comunidades, de un trabajo con ellas, sino creen que es un tema estrictamente de fuerza y de represión. Creo que esos sectores no les debe gustar mucho que no haya llegado alguien que los represente así de claramente, como quizás lo era el ministro Botero. Creo que en ese sentido hay un mensaje importante hacia las fuerzas, y las fuerzas oyen, las fuerzas entienden y las fuerzas se acomodan. Estoy seguro que la llegada de un ministro como el doctor Molano pues va a mandar una señal de que aquí las cosas hay que manejarlas un poco distinto, y espero que sea así. La otra señal importante es que no es un ministro de Uribe, es un ministro del presidente, a diferencia de otros ministros que tenían claramente una conexión directa con el patriarca del Centro Democrático. En este caso, yo diría que una cosa muy favorable, que es muy importante para los militares, es saber que su ministro realmente tiene el apoyo absoluto del presidente. Yo creería que en este caso es así. Armando, ¿tú estás de acuerdo con esa afirmación en el sentido de que, pues, de alguna manera Molano creció en su carrera política a la sombra del uribismo, incluso desde cuando fue concejal en Bogotá y demás? Sí, estoy de acuerdo con el doctor Silva en la medida en que sí es un uribista, en lo que yo decía, un uribismo 2.0, es un uribista distinto, no es un uribismo más moderno, más urbano. El uribismo anterior era un uribismo que estaba más apegado a lo rural. El mismo discurso del presidente cuando habla Uribe, el expresidente Uribe cuando habla es muy de la finquita, de la tierrita, y esta generación que viene son uribistas más conectados con la realidad de los centros urbanos. De hecho, Molano, por ejemplo, tiene una característica especial que le da una sensibilidad mayor. Fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es un trabajo supremamente difícil porque es la protección y la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso le ha dado un rasgo distinto. Vamos a ver cómo lo aplica ahora cuando va a tener bajo su mando 250 militares, 150.000 policías, y no todos, lamentablemente, no todos que actúan de manera correcta. Entonces, él tiene que tener con una mano muy firme para poder hacer que los estándares de respeto hacia la sociedad civil sean los adecuados para poder sacar el país adelante.
Bueno, pero de alguna manera tiene un punto a su favor y es que hasta donde tengo entendido fue hijo de militar o es hijo de militar y en ese sentido tal vez conoce ciertos códigos, ciertas formas de pensar y de actuar. Sí, él es hijo de un militar y no todos los ministros de defensa, como cito al doctor Silva, con su respeto, no todos los ministros de defensa tienen que haber sido miembros de las Fuerzas Armadas, los civiles, desde la que se designó y se nombró al doctor Rafael Pardo, que fue el primer ministro de Defensa Civil nombrado por el presidente César Gaviria. De allá para acá todos han sido civiles y hemos tenido de todo, desde historiadores como el vicepresidente de Andrés Pastrana, hasta comerciantes y miembros del núcleo duro de las empresas como el doctor Botero, pero todos, pues lo que es importante es que sí, con el ejemplo de ellos cotidianos, pongan a funcionar en un ministerio que realmente es muy difícil. Puede ser posiblemente, y el doctor Silva lo debe tener sobre sus hombros esa experiencia, el ministerio más difícil que hay en Colombia, no solamente por la importancia, sino por el presupuesto que maneja y la cantidad de hombres. Hoy Molano se posesiona y ojalá que no ocurra. Un muchacho, un soldado mata a un indígena. Venimos de un drama terrible y muy doloroso que es la violación de niñas indígenas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Hay un escándalo de eso y todas las miradas van hacia Molano directamente y él tiene que tener ese temple y esa formación para sacar eso adelante, ¿no? Doctor Silva, usted hablaba un poco del tema de la doctrina. ¿Cuál es el quid? ¿Cuál es el asunto aquí con esto de la doctrina? Porque recordamos que hace poco hubo un escándalo precisamente por esto de la doctrina, en donde hubo discusiones entre generales sobre, no, es que usted está desconociendo la doctrina que ya fue aprobada, y otros decían que no, que es que esa doctrina no debería ser la que debería tener un ejército que finalmente resultó triunfador en la guerra contra las FARC, pero que ahora tiene que adecuarse a una realidad diferente y es la existencia de incidencias, de nuevas bandas criminales y de pronto la enemistad con algunos de los vecinos regionales. Y sin duda, yo creo, y recojo por un momento lo que acaba de decir Armando, creo que la historia de Diego Molano, su vinculación al mismo gobierno Santos a la actividad de la política social, genera unas sensibilidades que mandan un mensaje muy poderoso a las fuerzas que tiene consecuencias doctrinarias. ¿Por qué? Porque es que el problema fundamental que tiene la fuerza pública es de legitimidad. Y la legitimidad se logra hacer un trabajo y un reconocimiento por parte de la comunidad en ser eficaces, pero sobre todo de proteger sus derechos. En ese sentido, la señal que manda el nombramiento de Diego Molano, esperemos que no esté equivocado, es positiva. Esperemos que él logre imponer esa sensibilidad y ese criterio de búsqueda de legitimidad en la comunidad. En materia doctrinaria, pues el problema es que Colombia lleva 50 años educando a sus militares en una estrategia de contrainsurgencia. Una estrategia de contrainsurgencia que es el resultado pues, de las amenazas que hemos enfrentado. Poco a poco esa estrategia se fue cambiando, se fue aceptando el derecho internacional humanitario en el comportamiento de la fuerza pública. Fue uno de los grandes resultados del gobierno del presidente Uribe, que a veces no se le reconoce. Él se le reconoce los éxitos militares, pero hay que reconocerle también que fue en ese gobierno y en gran medida por el exministro de Defensa Juan Manuel Santos que se impuso el reconocimiento absoluto y la operación militar sobre la base del derecho internacional humanitario, que es la ley de la guerra. Ese derecho se ha ido erosionando, ese acatamiento de ese derecho, yo lo siento que se ha ido erosionando y eso es una cuestión doctrinaria. Y creo que me preocupa que las tendencias que fueron criadas en esa ferocidad de la doctrina de contrainsurgencia empiecen a erosionar los grandes logros en materia de respeto de derechos humanos y de la doctrina que es fundamental para tener legitimidad del derecho internacional humanitario. Ese es un gran desafío que tiene Diego Molano. Armando, ¿algún comentario al respecto de esto de la doctrina? Sí, con precisión lo dice el doctor Silva. Diego Molano y el presidente Duque nacieron cuando ya estaban las FARC y cuando las Fuerzas Armadas de este país estaban combatiendo a un grupo insurgente que quería tomarse el poder. Durante toda su vida, la de ellos dos, me refiero a la de nosotros, los que estamos aquí, vimos ese país que eran unas Fuerzas Armadas para acabar a un enemigo que venía con un ideario de tumbar el establecimiento, de darle un vuelco a la sociedad. El proceso de paz acabó ese enemigo. Toca adaptarnos ahora, porque no solamente
ya no hay una guerrilla con un mando unificado, sino que hay múltiples grupos por todo lado y el enemigo no está afuera, sino que hay una delincuencia y unos criminales que están haciendo uso de una riqueza enorme que les da el narcotráfico, pero no es la sociedad. Y en eso yo creo que el gran éxito del gobierno Santos es haber logrado dejar a un lado un país que demostró que a través del diálogo se podía llegar a una conversación con actores que uno puede tener recelos o no, como las FARC, pero que eran unos actores políticos, y esos actores pues entregaron las armas, aunque hay unas disidencias muy fuertes, pero lo que se trata ahora es de construir una sociedad donde las Fuerzas Armadas se acerquen a su ciudadanía, porque si no tienen la legitimidad, pues es un contrasentido, porque no los ven como enemigos y eso es una cosa que no nos permite avanzar como sociedad un poco más civilizada. Doctor Silva, hay un elemento nuevo que entra en esta ecuación y es el cambio de gobierno en Estados Unidos. Usted fue embajador de Colombia en Estados Unidos, sabe bien cómo es el manejo allá en Washington, todas las relaciones entre los dos países, pero ¿hasta qué punto la llegada de Biden puede cambiar un poco el panorama en relación con el proceso de paz, con la implementación de los acuerdos y con los temas de derechos humanos que tenemos entendido los demócratas ponen particular énfasis en estos temas? Me parece una pregunta fundamental, Eduardo, porque claramente lo que ocurrió durante el gobierno Trump y su relación con el gobierno de Colombia en el tema de seguridad fue como mirar para el otro lado. Dado el nivel de ayuda y cooperación que existe entre las fuerzas militares de los Estados Unidos y las colombianas, es fundamental esa interacción y es una interacción que manda muchos mensajes que oyen muy bien la fuerza pública colombiana. Entonces, en la medida en que Trump miró para el otro lado en temas de derechos humanos, en temas de líderes sociales, en temas del proceso de paz, pues claramente esas señales pues, generaron una percepción de que a los Estados Unidos ya no le importa eso, tenemos más libertad para actuar de una manera que no corresponda a un acatamiento general, a una filosofía más consciente de esos temas. Y de hecho, pues el gobierno también mandó unas señales muy poderosas de que el proceso de paz era indiferente. Y en esa medida, pues eso lo captan también todas las personas de la fuerza pública que están siempre viendo qué es lo que aspira y qué es lo que dice y qué es lo que piensa su jefe, el comandante general de las fuerzas, que es esencialmente el presidente de la República. Entonces, la llegada de Biden, embajador de los Estados Unidos en Colombia, cuando dijo la primera prioridad que tiene el gobierno Biden frente a Colombia es colaborar al éxito del proceso de paz. Es decir, o el gobierno cambia su indiferencia y su incumplimiento de los acuerdos, o los Estados Unidos va a tener una actitud que no va a ser la más amistosa en esa materia. También hay una preocupación muy grande por las masacres, las violaciones de los derechos humanos y el asesinato de líderes. También ha habido una indiferencia de parte del gobierno, no le han dado la prioridad ni la señal poderosa que se requiere a nivel del presidente de la República de que eso es una prioridad y que es un objetivo que debe ser fundamental para la fuerza pública, enfrentar esos comportamientos. Creo que esos mensajes van a ser muy poderosos y yo le sugeriría al presidente que los oyera con cuidado. Ahora bien, Armando, hay un tema que también preocupa y es el tema del narcotráfico. Como bien lo reseñaba un reciente informe de Caracol Noticias, por una parte, pues los cultivos ilícitos siguen creciendo y por otra parte, se denunciaba en este informe, parece que se le está haciendo conejo, ha habido una especie de falsos positivos respecto a las cifras de erradicación. Sí, el informe de Caracol es muy grave. Si es así que no se están recogiendo a través de los erradicadores manuales el número de hectáreas que estamos mostrando, porque nos estaríamos engañando no solamente a nosotros, sino engañando a la comunidad internacional, pero lo más grave, el propio gobierno estaría terminando siendo engañado. El tema del narcotráfico es un enorme desafío, pero creo que el ministro Carlos Holmes, que en paz descanse, puso todo su énfasis a que la culpa de todo lo que estaba ocurriendo en Colombia era el narcotráfico. Vamos a ver con qué tesis sale el nuevo ministro Diego Molano, pero yo creo que no todo está relacionado con el narcotráfico, porque eso me parece que estrecha la visión de la multiplicidad de problemas que hay en este país.
porque aquí hay minería ilegal, hay grupos sociales, grupos armados que están copando territorio por otros intereses para toma de tierras. Hay más problemas que el narcotráfico. Armando, y está el tema de la dispersión también, ¿no? Que es un tema que crea bastante conflictividad en Colombia. Es interesante saber cómo va a salir Molano y con qué propuesta nos va a hacer, porque de lo que él diga en ese sentido y de lo que él vaya a apuntar, podemos más o menos leer lo que va a ser sus 18 meses que le quedan en el cargo, ¿no? Doctor Silva, ¿algún comentario sobre la aspersión y sobre los problemas y el impacto social que puede traer esto? Pues primero, yo creo que el gobierno ha perdido mucho tiempo echándole la culpa al gobierno anterior, en vez de concentrarse en los resultados de su propia gestión. Todos los días uno oye a un funcionario o al otro, o al mismo presidente diciendo, es que Santos nos dejó, Santos no sé qué, Santos hizo. De verdad es un poco casi que obsesivo, un poquito casi que uno tendría que preguntarse freudianamente qué quiere decir eso cuando uno está permanentemente hablando del que lo antecedió. Entonces, me parece que esa actitud, espero que Molano no la tenga. Además, porque él fue funcionario del gobierno de Santos, tampoco creo que pueda simplemente decir que todo es culpa de Santos, porque realmente lo que importa son los problemas que la gente está sintiendo y no las excusas, como por ejemplo esa. Y el resultado final de eso, pues es muy claro, que cuando uno mira ya de una manera franca, cruda, los resultados, pues con todo lo que se ha dicho, han perdido más tiempo disculpándose que actuando. Y eso se ve en las cifras. Ok, perfecto. Ya estamos entrando en el fragmento final de Redacción en Línea, el espacio de análisis y de opinión del Tiempo Casa Editorial a través de todas sus redes sociales y sus plataformas digitales e informativas. Ahora vamos a entrar en una dinámica que es la dinámica de cierre de este espacio. Cada uno de ustedes va a tener 30 segundos, empezamos por Armando, para dar un mensaje final sobre estos temas, sobre el compromiso del nuevo ministro de Defensa, el desafío que tiene el reemplazar a una figura de la talla de Carlos Holmes Trujillo. Arrancamos con Armando. Sí, yo espero que como colombiano y como lo esperan todos los colombianos, que nos levantemos en la mañana y prendamos el radio y que la noticia no sea una masacre más. Unas personas civiles, desarmados, que llegan unos grupos y de personas que los acribillan sin ninguna compasión. Yo espero que el ministro Molano, que ojalá le vaya muy bien y que esta noticia no desaparezca de la agenda informativa de Colombia, porque es muy doloroso y nos muestra en un atraso de bárbaros. Doctor Silva, su reflexión final, 30 segundos. Muchas gracias. Yo diría, en línea con lo que dice Armando, que necesitamos un ministro que tenga sensibilidad de que las principales víctimas de este país son los más pobres. Las principales víctimas de la inseguridad, del narcotráfico, de la violencia, de la violación de los derechos humanos son los más pobres. Si se quiere hacer justicia social, y sé personalmente que Diego Molano tiene una convicción de la necesidad de justicia social, que aplique esa filosofía, esa sensibilidad al manejo de los problemas de orden público, los problemas de seguridad, que busque la legitimidad de la fuerza pública y que, como dice Armando, no volvamos a ver estas tragedias que aparecen todos los días y que conmueven al país. Doctor Silva, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Redacción en Línea. De la misma manera, Armando Neira, nuestro editor político, muchísimas gracias también por haber compartido sus conceptos y experiencias en este espacio. Agradecemos a todas las audiencias del Tiempo Casa Editorial a través de las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita y síganos a través de todas las redes sociales y, por supuesto, léanos también en el periódico impreso. Hasta una próxima emisión de Redacción en Línea. Pasen un muy buen día. Hasta pronto.